Hace, ¿qué será? 2 semanas, exactamente, poquito más de 2 semanas, terminó el mandato del presidente más querido que ha tenido este país, ¿sí o no? Andrés Manuel López Obrador. Ese hombre que por su perseverancia, que siguiendo sus convicciones, logró que a pesar de todas las adversidades, de todos los obstáculos que enfrentó desde un inicio, lográramos juntas y juntos, millones de mujeres y hombres, juntas y juntos y desde abajo, una hazaña que es la 4ª transformación de la vida pública de México. Parece sencillo, pero esto fue la 4ª transformación y lograrlo de manera pacífica, sin violencia, demostrando y convenciendo de que era posible a través de procesos democráticos lograr en las urnas lo que parecía imposible. Con el presidente López Obrador entendimos y probamos que claro que es posible un nuevo modelo económico, que si limpiamos las escaleras, siempre lo dijo, de arriba hacia abajo, de corrupción, y si lográbamos cortar de tajo los privilegios de los altos funcionarios, íbamos a tener recursos suficientes, porque no era un problema de dinero había, sino que se lo robaban todo, que si eliminábamos la corrupción, eliminábamos los privilegios, no teníamos ni que aumentar impuestos ni que endeudar al país y podíamos reorientar todos esos recursos al bienestar de la gente. Bienvenidos a este nuevo video, donde abordaremos las declaraciones de la presidenta del partido Morena, quien hace algunas horas expresó unas palabras sobre el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la trascendencia de la 4ª transformación en México. A lo largo de su intervención, la dirigente del partido destacó los logros alcanzados durante la administración de López Obrador y cómo estos han impactado profundamente la vida de millones de mexicanos. La presidenta de Morena comenzó su discurso afirmando que hace unas semanas concluyó el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual considera ella fue el más querido que ha tenido México. Estas palabras fueron recibidas con entusiasmo por simpatizantes, quienes reconocen a Andrés Manuel López Obrador como una figura histórica que ha transformado la política y la sociedad mexicana. Su perseverancia y convicción fueron fundamentales para que, a pesar de los múltiples obstáculos que enfrentó desde el inicio, se lograra lo que muchos consideraban imposible, la 4ª transformación. Subrayó que este proceso fue un logro colectivo en el que millones de mujeres y hombres se unieron para llevar a cabo una hazaña histórica, cambiar la vida pública de México sin recurrir a la violencia. La dirigente enfatizó que se trató de un cambio pacífico, logrado a través de procesos democráticos y del convencimiento que era posible transformar el país desde las urnas. Según sus palabras, la 4ª transformación ha demostrado que se puede implementar un nuevo modelo económico que beneficie a todos. A no crear programas sociales, sino derechos sociales. Con Andrés Manuel logramos que esos derechos fueran para todas las personas adultas mayores, para todas las personas con discapacidad, para los estudiantes de escuelas públicas, muchos de ellos de bachillerato que salían de la escuela porque había que ayudar en la casa y que gracias a la beca hoy pueden seguir estudiando, para jóvenes sin alternativas que solamente les llamaban ninis los rectores de las grandes universidades, pero jamás se ocuparon de ellos, para los campesinos, para las campesinas, para los pescadores. Todo ese recurso se reorientó en dignificar la vida de los que menos tienen, pero también demostró y nos probó otras cosas. Por ejemplo, que era posible aumentar el salario, que no nos dijeron durante décadas que más nos valía mantenernos con salarios bajos porque iba a
generar una crisis económica, que iba a generar la inflación y el fantasma de la inflación, que iba a generar un disturbio en el mercado laboral y íbamos a perder empleos, que no se podía aumentar el salario. ¿Y quiénes defendieron esa tesis? Pues aquellos que apostaban a que insistentemente a que fuéramos un país de salarios de hambre. Uno de los puntos centrales de su discurso fue el enfoque que el gobierno de López Obrador tuvo hacia la corrupción. La presidenta de Morena recordó que el expresidente siempre insistió en que la importancia de limpiar las escaleras de arriba hacia abajo, refiriéndose a la necesidad de combatir la corrupción en los niveles más altos del gobierno, a través de la eliminación de privilegios de los altos funcionarios y el corte tajante de la corrupción. Se lograron liberar recursos que en lugar de ser robados pudieron ser reorientados a programas sociales y a la mejora de calidad de vida de los más desfavorecidos. La dirigente puso como ejemplo el programa de pensión universal para adultos mayores, un apoyo clave que ha dignificado la vida de millones de personas de la tercera edad. Además, mencionó la implementación de pensiones para personas con discapacidad, algo que nunca antes se había visto en el país. Otro logro destacado fue la entrega de becas para estudiantes de escuelas públicas, especialmente aquellos jóvenes que se veían obligados a abandonar sus estudios para apoyar económicamente a sus familias. Gracias a estos programas, muchos de estos jóvenes ahora pueden continuar con su educación. El apoyo no solo se limitó a estudiantes y adultos mayores, sino también a los campesinos, las campesinas y los pescadores, sectores históricamente marginados que bajo el gobierno de López Obrador recibieron el respaldo necesario para mejorar su calidad de vida. Todos estos esfuerzos, según la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, forman parte del gran proyecto de dignificar la vida de quienes menos tienen. Porque cuando el presidente llegó al gobierno, nomás les recuerdo, el salario mínimo estaba en 87 pesos. ¿Qué alcanza con 87 pesos diarios de una mujer, un hombre que trabaja jornada completa? Ese era el camino que llevaba nuestro país. Y Andrés Manuel nos demostró que nada de eso, que se podía incrementar el salario mínimo, que se podía incrementar el salario promedio y que lejos de generar una crisis, eso iba a reactivar la economía. Y eso generó no solamente que duplicara el salario mínimo, sino que triplicara el salario mínimo en la frontera norte sin ningún efecto negativo. Otro tema crucial que abordó fue el incremento salarial que se logró durante la administración de López Obrador. Por décadas se nos había dicho que mantener los salarios bajos era necesario para evitar una crisis económica, inflación o la pérdida de empleos. Sin embargo, el presidente López Obrador demostró lo contrario, que era posible aumentar el salario mínimo y el salario promedio sin que esto generara consecuencias negativas para la economía mexicana. La presidenta de Morena recordó que cuando López Obrador llegó al poder, el salario mínimo estaba en apenas 87 pesos diarios. Con esta cifra, era prácticamente imposible que una persona pudiera mantener a su familia trabajando una jornada completa, pero el expresidente logró, contra todo pronóstico, duplicar el salario mínimo y en la frontera norte incluso triplicarlo. Todo esto sin causar una crisis económica, como muchos habían advertido. Este aumento salarial no solo mejoró las condiciones de vida de millones de trabajadores, sino que también reactivó la economía del país. Y bueno amigos, en resumen, la presidenta de Morena destacó el impacto positivo que tuvo la administración de Andrés Manuel López Obrador en la vida de los mexicanos, señalando que el combate a la corrupción y el incremento salarial fueron factores clave para impulsar un cambio real en el país. Su legado, según la dirigente, perdurará en la historia como uno de los momentos más importantes de la política mexicana. Con estas palabras, la presidenta de Morena nos recuerda que la Cuarta Transformación no fue solo un lema de campaña, sino un verdadero proceso de cambio que ha dejado huella en México. Nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido y seguir construyendo un país más justo, equitativo y democrático para todos.